Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado resonando en los titulares y en las conversaciones de todos los fans de la farándula. Demet Özdemir rompe el silencio y dice que Can dejó de ser importante. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a desglosar qué significa esto, porque es tan relevante y qué podría implicar para el futuro de esta popular actriz. Si les gusta estar al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan nada. Empecemos. Durante mucho tiempo, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue uno de los temas más candentes. Se les veía juntos compartiendo momentos y la química en pantalla, que ya conocíamos por sus exitosas series, parecía traspasar la ficción. Los fans se enamoraron de esta pareja, y las especulaciones sobre su futuro eran constantes. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, las cosas cambian, y a veces de manera inesperada. Lo que antes era un torbellino de atención mediática y especulación, ahora parece haberse transformado en algo muy diferente, al menos desde la perspectiva de Demet. Y aquí es donde entra la ruptura del silencio. Durante una reciente aparición pública, o quizás en una entrevista que ha estado circulando, Demet Özdemir hizo unas declaraciones que han dejado a muchos con la boca abierta. Cuando se le preguntó sobre su relación pasada con Can Yaman, su respuesta, en lugar de ser evasiva o diplomática, fue sorprendentemente directa y, se podría decir, contundente. Dijo algo así como que Can dejó de ser importante para ella. ¡Guau! Imaginen la reacción. No es una frase que uno escuche todos los días de una figura pública hablando de una relación que hasta hace poco acaparaba portadas. ¿Qué significa exactamente que alguien deje de ser importante? En este contexto, no se trata solo de una ruptura amorosa. Se trata de una declaración de independencia emocional y de un cierre de capítulo muy definitivo. Cuando alguien dice que una persona importante en su vida dejó de ser importante, está señalando que ha avanzado, que esa persona ya no ocupa un lugar significativo en sus pensamientos, en su rutina, o en su futuro. Es un mensaje poderoso que, por un lado, puede interpretarse como una señal de fortaleza y de haber superado una etapa. Por otro lado, para los fans que se habían ilusionado con la pareja, puede ser un golpe, una confirmación de que esa fantasía ya no es una realidad. Pensemos en el impacto que estas palabras tienen. Demet Özdemir es una estrella en ascenso, con una carrera que sigue brillando con luz propia. Ha participado en proyectos muy exitosos, ha ganado premios y tiene una base de fans enorme y leal. Que ella haga una declaración así sobre su pasado sentimental, y específicamente sobre una figura tan mediática como Can Yaman, no es algo trivial. Es un posicionamiento. Es un decir, yo sigo adelante, mi enfoque está en mi carrera, en mi crecimiento, y lo que fue, ya es parte del pasado y no define mi presente ni mi futuro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿verdad? Porque no se trata solo de un detalle de su vida personal, sino de cómo esto se conecta con su imagen pública y su carrera. En el mundo del entretenimiento, la vida personal de los artistas a menudo se entrelaza con su proyección pública. Los fans quieren saberlo todo, quieren ser parte de sus historias, y las relaciones sentimentales, especialmente las que involucran a dos figuras tan conocidas, se convierten en un foco de atención constante. Cuando Demet dice que Can dejó de ser importante, está enviando un mensaje claro de que su enfoque está en ella misma y en su carrera. Esto podría interpretarse de varias maneras. Quizás, tras la relación, ella sintió la necesidad de reafirmar su independencia y su valor como individuo, más allá de estar en pareja. Quizás fue una forma de poner un punto final definitivo a las especulaciones y a la atención mediática que rodeaba esa relación, permitiéndole así concentrarse en nuevos proyectos y en su evolución artística. Recordemos que las relaciones entre celebridades son a menudo escrutadas al milímetro. Cada aparición juntos, cada foto, cada comentario en redes sociales, se analiza hasta la saciedad. Y cuando la relación termina, la especulación sobre los motivos, sobre quién superó a quién, y sobre cómo están ahora, continúa. En este sentido, la declaración de Demet es una forma de tomar el control de la narrativa. Ella está diciendo, yo he pasado página. Esta persona ya no es relevante en mi vida. Y eso es un acto de empoderamiento. Ahora, ¿por qué esto genera tanto revuelo? Porque Can Yaman también es una figura muy popular. Su fama se disparó especialmente con series que lo catapultaron a nivel internacional.
Él también tiene una legión de seguidores apasionados. Y cuando una mitad de una pareja tan comentada hace una declaración así sobre la otra mitad, inevitablemente se crea un contraste, una dinámica que alimenta la curiosidad. Podríamos especular, por supuesto, sobre los motivos exactos detrás de esa declaración. ¿Fue algo dicho en un momento de frustración? ¿Fue una decisión consciente para marcar un antes y un después? ¿O simplemente una honesta reflexión sobre el paso del tiempo y la evolución personal? Lo que sí es innegable es la fuerza del mensaje. Dejó de ser importante. No es una frase que se olvide fácilmente. Y cuando pensamos en el contexto de sus carreras, esto podría tener implicaciones interesantes. Demet está en un momento de consolidación y crecimiento. Está eligiendo proyectos ambiciosos, está explorando diferentes facetas de su actuación. Al distanciarse públicamente de una relación pasada que fue tan mediática, ella podría estar buscando proyectar una imagen más madura, más enfocada en su profesionalismo. Podría estar intentando decir: soy Demet Özdemir, la actriz, la artista, y mi trabajo es lo que me define ahora. Para muchos de sus fans, esta declaración será un motivo de celebración. Ver a una figura que admiran mostrarse fuerte, segura y enfocada en sí misma es inspirador. Les reafirma que están apoyando a alguien que no solo tiene talento, sino también resiliencia y una clara visión de su camino. Y aquellos que seguían de cerca su relación con Khan, bueno, ahora tendrán que aceptar que esa etapa está cerrada para ella. En el mundo de las redes sociales y las noticias de entretenimiento, estas declaraciones suelen viralizarse rápidamente. Los titulares saltan, los memes se crean, y las discusiones se multiplican. Y todo esto precisamente porque la gente se conecta emocionalmente con las historias de las celebridades. Queremos saber si se reconcilian, si encuentran a alguien nuevo, si superan los obstáculos. La forma en que Demet ha manejado esto también es notable. En lugar de esconderse o de dar respuestas ambiguas, ha optado por la claridad. Y esa claridad, aunque pueda ser un poco dura para algunos, tiene un mérito en sí misma. Es la valentía de ser directa. Es la decisión de no dejar que el pasado dicte su presente. Piensen en la cantidad de energía que puede consumir una relación que acapara tanta atención. La presión de las cámaras, las expectativas de los fans, las constantes preguntas. Decir que alguien dejó de ser importante puede ser, en última instancia, un acto de liberación personal. Es como quitarse un peso de encima, una forma de declarar que uno ya no está invirtiendo energía emocional o mental en algo que ya no le aporta valor. Y es que, seamos honestos, la vida es demasiado corta para aferrarse a lo que ya no nos hace bien, ¿verdad? Y en el ámbito de las relaciones, esto es aún más cierto. Si una relación, o las secuelas de una relación, dejan de aportar felicidad, crecimiento o paz, es necesario y saludable seguir adelante. La declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman, a pesar de ser sobre su vida personal, nos habla de algo más universal, la capacidad humana de crecer, de evolucionar y de redefinir nuestras prioridades. Nos recuerda que a veces, las personas que una vez fueron centrales en nuestras vidas, por diversas razones, pasan a un segundo plano. Y eso no tiene por qué ser un drama, sino una parte natural del proceso de vivir y de aprender. Podríamos incluso verlo como un signo de madurez. En lugar de lamentarse o de alimentar rencores, opta por una declaración que zanja el asunto de manera definitiva. Es como decir: ya no pierdo mi tiempo ni mi energía pensando en esto. Tengo cosas más importantes en las que enfocarme. Y esas cosas más importantes son, sin duda, su carrera, su desarrollo personal y, quizás, nuevas oportunidades que la vida le depare. Los fans que han seguido su trayectoria desde sus inicios, en series como Erkencicus, saben que Demet tiene una gran personalidad y una fuerza interior que siempre la ha caracterizado. Esta declaración no hace más que confirmar esa imagen. Es una mujer que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de expresarlo, incluso si eso significa decepcionar a quienes esperaban una historia de reconciliación o de drama. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Demet Özdemir ha roto el silencio de una manera contundente. Ha afirmado que Can Yaman, quien fue una figura importante en su vida, ya no lo es. Esto es un reflejo de su propia evolución, de su empoderamiento personal y de su enfoque en su carrera y en su futuro. Es un mensaje de independencia y de cierre de capítulo. Para sus admiradores, es una señal de la fortaleza y la determinación de una artista que está trazando su propio camino, sin mirar atrás.
Espero que les haya parecido interesante este análisis. Me encanta poder compartir con ustedes estas reflexiones sobre el mundo del espectáculo y lo que nos pueden enseñar sobre la vida misma. Y ahora, la pregunta clave para ustedes: ¿qué opinan de las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que es una señal de madurez y empoderamiento? ¿Cómo creen que esto afectará su imagen pública? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos para que todos podamos debatir sobre este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Muchas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.